El Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como TEMEC y firmado en 2020, incluyó una cláusula que implica su revisión cada 6 años. Este 2026, los tres países se preparan para ello. Sin embargo, Donald Trump ha amenazado con una renegociación que implicaría cambios más profundos en las reglas. Esta renegociación ocurre en medio de un enconamiento del conflicto comercial de Estados Unidos con China. ¿Cuál es el alcance de esta renegociación en la economía mexicana? ¿Qué márgenes tiene el propio gobierno mexicano para enfrentar la ferocidad del trumpismo? ¿Qué debería hacer para ampliar los márgenes de negociación en el futuro? Estoy más en lo marginal en el centro. Buenas noches, les habla Nadia Campos. Bienvenido a este espacio de análisis. Dentro del marco del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, existe una cláusula que establece la obligatoriedad de realizar una revisión conjunta del acuerdo una vez que se cumplan los primeros 6 años de su entrada en vigor. Este mecanismo de evaluación programado para julio de 2026 permitirá a las naciones firmantes analizar el funcionamiento del tratado y proponer ajustes que consideren necesarios. Como preámbulo a esta reunión trilateral, los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá han iniciado sus respectivas consultas a nivel nacional, con el objetivo de recabar opiniones, inquietudes y propuestas de diversos sectores productivos y sociales. Paralelamente, el expresidente estadounidense Donald Trump ha manifestado públicamente su intención de promover cambios significativos y de mayor calado en los términos actuales del acuerdo, lo que añade un elemento de incertidumbre y tensión a las futuras negociaciones. Vamos a preguntarnos, ¿en qué consiste la renegociación del TEMEC? ¿Por qué es tan fundamental para la economía mexicana? ¿Qué márgenes tiene el gobierno mexicano para enfrentar la ferocidad del trumpismo? ¿Cuáles son los posibles escenarios para México? ¿Qué debería hacer para ampliar los márgenes de negociación en el futuro? Para profundizar en este tema, nos acompañan los siguientes panelistas. Moritz Alberto Cruz Blanco, doctor en Economía por la Universidad de Manchester, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y editor en jefe de la revista Problemas de Desarrollo. Sus temas de interés son macroeconomía heterodoxa, crecimiento y desarrollo económico. Doctor Alberto, bienvenido. Gracias por estar aquí. Al contrario, gracias por la invitación y un saludo al auditorio. También nos acompaña Samuel Ortiz Velázquez, doctor en Economía por la UNAM, profesor investigador de la División de Estudios Profesionales de la Facultad de Economía en la misma institución y miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras Nivel 1. Sus temas de interés son comercio exterior, organización industrial y desarrollo económico. Doctor Samuel, un gusto tenerlo con nosotros. Hola, buena tarde Nadia, buena tarde Moritz. Un gusto estar en este espacio y un saludo al público que amablemente nos acompaña. Para empezar, considero fundamental entender cómo ha moldeado este tratado comercial a nuestro país, que este 2026 cumple ya 30 años, aunque tenga un diferente nombre. Doctor Alberto, en su opinión, ¿en qué consiste la renegociación del TEMEC y por qué es tan fundamental para la economía mexicana? Bueno, como lo mencionaste al principio, ¿no? Es exactamente una revisión, no todavía más que una renegociación sobre el funcionamiento y viene a partir de precisamente de la solicitud del presidente Trump en su primera administración para, ¿no? Hacer una nueva, pues sí, una revisión del Telecam pasado. Y que proponía que cada 6 años se hiciera una revisión y con una duración de 16 años, es decir, hasta el 2036, ¿no? Em, y esta revisión se ha adelantado, digamos, por la posición proteccionista de este presidente, que ha hecho que realmente, bueno, esta idea que sería en junio se esté dando eh, a mayor velocidad. Lo que vamos a ver, yo creo, en junio va a ser realmente ya los resultados de esta revisión y los posibles ajustes. Y yo creo que para México es importante en dos sentidos. Uno, por la certidumbre, ¿no? Que es importante para mantener, digamos, la estabilidad macroeconómica
y sobre las inversiones. Y el otro, lo que ha sido uno de los, ha tenido beneficios y contra, digamos, el tratado, el hecho de mantener estable la balanza comercial, ¿no? Es decir, tener las divisas necesarias para seguir financiando las importaciones y esto no genere mayores disrupciones macroeconómicas. Creo que en esos dos sentidos serían lo que le ha traído, digamos, el TEMEC, el TLC y ahora TEMEC a México. Y no, se puede hablar de más cosas, pero me parece que inicialmente eso sería lo más importante. Doctor Samuel, en el mismo sentido, en su opinión, ¿cómo afecta este tratado de forma fundamental a la economía y en específico a la Organización Industrial de México? Claro, mira, el TEMEC entró en vigor el 1 de julio de 2020 y reemplazó a un Telecan vigente desde 1994, ¿no? Vamos a entrar en este año a una primera revisión, ¿no? De los primeros 6 años del acuerdo. eh, y es importante en materia de comercio y de inversiones extranjeras directas, ¿no? Ahí me parece que está la principal fortaleza del Telecan Temec, ¿no? Que logró desarrollar importantes cadenas de valor eh, en autopartes, automotriz, electrónica, eléctricos, además de que la industria de exportación es una importante generadora de empleo formal, ¿no? Entonces, esa es la parte positiva, ¿no? Del Telecan Temec, ¿no? Y considero que un aspecto positivo es que este instrumento de comercio junto con el creciente proteccionismo económico estadounidense frente a importaciones asiáticas, ha colocado a México como el principal vendedor de los Estados Unidos desde el año 2023 y hasta el año 2025. Prácticamente estamos en un nivel similar al que teníamos en el año 2001, un año muy importante porque marca el ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio y donde en el marco del arancel nación más favorecida inundó a la economía mundial de exportaciones de mercancías de diferente nivel tecnológico, ¿no? O sea, pero este boom chino alcanza su máximo relativo en el año 2017 a partir, ¿verdad?, de una serie de medidas arancelarias que aplican los gobiernos en Estados Unidos y más allá del color del partido político, sean republicanos o demócratas, hay un convencimiento, ¿verdad?, de que Estados Unidos perdió frente a Asia y la medida arancelaria junto con el TEMEC favorecen a una parte de México, la región de la frontera norte, generan empleo, pero también, y más adelante podremos profundizar, el TEMEC no lo es todo, hay toda una industria y entidades federativas que operan bajo una lógica diferente al TEMEC, ¿no? Sí, entiendo. Bueno, ante pues todo lo dicho y con un gobierno como el de Trump, como mencionaba doctor Samuel, usted, doctor Alberto, este, ante este gobierno de Donald Trump, que ha hecho de la amenaza comercial una herramienta política recurrente, ¿qué opina sobre los márgenes que tiene el gobierno mexicano para enfrentar la ferocidad de este trumpismo? Bueno, yo creo que la primera eh, herramienta que tiene este gobierno es ¿no? Pensar que efectivamente el comercio exterior no lo es todo, Ujú. no es un aspecto fundamental de la economía mexicana. Es importante, sí, pero no lo es todo. Eh, si uno analiza, ¿no? el comercio que realiza México con Estados Unidos, que es, bueno, obviamente su principal socio comercial, ¿no? Apenas, digamos que de toda la industria manufacturera, que es la que principalmente exporta, ¿no? Apenas un 30% del total, ¿no? Está destinado al sector externo, lo cual quiere decir que es importante, pero no es todo.
Entonces, creo que una herramienta es saber que México dispone de un mercado doméstico muy fuerte, ¿no? Que puede y debe ser el motor, ¿no? de la demanda y del empleo. Eh, Creo que ahí radica, digamos, la primera fortaleza ¿no? para renegociar, hacer saber que es importante, que se desea mantener el comercio, pero que finalmente, ¿no? Se tiene un mercado doméstico que es, que es grande, ¿no? Y que es importante y que puede y debe ser, insisto, el motor que impulsa la demanda. Eso es fundamental. eh, en primera instancia. Y en segunda instancia, creo que eh, México también tiene que hacer saberle a sus socios comerciales, ¿no? Que eh, con un nuevo modelo de crecimiento, o bueno, o de desarrollo, ¿no? Eh, Existen los mecanismos para competir de manera más, digamos, igualitaria. Lo que quiero decir es que antes el TLC se vendió como principalmente poniendo como ventaja la fuerza laboral barata, ¿no? Y ahora creo que pueden utilizarse otros mecanismos para decir que además, ¿no? Se tienen otros instrumentos que puede ser el desarrollo de ciencia y tecnología, que puede ser una mano de obra más calificada, ¿no? Y que puede ser además un aliado precisamente frente a, ¿no? a un país que es el principal competidor de Estados Unidos, que es China. Entonces creo que habría por ahí argumentos y herramientas diferentes que podrían poner a México en una posición más sólida a la hora de revisar el TEMEC y en su momento de renegociarlo. Entiendo. Bueno, doctor Alberto, hemos visto, bueno, esta profunda integración que usted nos describe y bueno, pero esa misma integración, claro está, o sea, dentro de, está implícito esta, este beneficio que también pues nos exponen. En ese sentido, doctor Samuel, ¿usted qué opina sobre estos márgenes eh, que tiene el gobierno mexicano para enfrentar este embate por parte de Estados Unidos con Donald Trump? Ok. Claro, primero coincido con Moritz. La respuesta la tenemos que buscar, ¿no? Eh, desde México, desde replantear un modelo de crecimiento eh, impulsado a través del mercado interno, ¿no? Y ver al TEMEC como un instrumento, ¿verdad?, que permita eh, la dinámica de las exportaciones, ¿no? Con un socio natural, ¿no? Como es Estados Unidos, ¿no? Y claro, más allá de las amenazas recurrentes de Trump, ¿no? De salirse del tratado, digo, mi opinión, las empresas y la industria americana sabe de la gran integración regional que ha logrado el TEMEC, ¿no? En cadenas de valor, ¿no? Comercio de mercancías que pueden cruzar hasta 6, 7 veces la frontera antes de realizarse como mercancías, ¿verdad? Finales. Y más bien como ha ocurrido desde febrero del año pasado, pues usa la amenaza para eh, llegar a esta revisión con una agenda que beneficia a la industria de los Estados Unidos y particularmente con respecto a China, ¿no? O sea, se buscará poner sin duda más candados para que la región y México en particular institucionalice relaciones de comercio e inversión con el país asiático. Pero México tiene margen de acción, grados de libertad. Hay que recordar que en esta política proteccionista de Trump, donde Estados Unidos impone aranceles a más de 200 países, el arancel que están pagando nuestras exportaciones mexicanas es de 3,65%. Es todavía muy bajo cuando nos comparamos, por ejemplo, con China, que está enfrentando un arancel efectivo del 30%. Este dato es muy importante
porque en términos relativos México ocupa el lugar número 123 en la lista de países a los cuales Estados Unidos tasó con un arancel. Y ello en parte está contribuyendo a reactivar proyectos de inversión extranjera directa por relocalización. Y ya ayer el secretario de Economía nos daba una cifra, ¿verdad? Alegre, muy positiva de anuncios de inversión por más de 400,000 millones de dólares. Me parecen parte motivados por la ventaja relativa que otorga el arancel, ¿no? De 3,65%. No es cero, pero 3,65 es bajo con respecto a otros países. Junto con el arancel que opera como ventaja relativa, tenemos que también poner sobre la mesa una especialización. La especialización de México basado en manufactura, parques industriales, industria que funciona para las cadenas de valor de América del Norte, a pesar de la mejora del histórico incremento del salario mínimo en México en el año 2026, los costos laborales son todavía un factor de atracción muy importante cuando nos comparamos, por ejemplo, con el país asiático China. Junto con infraestructura, conectividad, son factores que operan y dan un margen de maniobra, ¿verdad? Para que la parte negociadora desde México, pues ponga sobre la mesa temas importantes de cara a esta revisión, ¿no? Ojalá que la parte negociadora de México tenga una visión propositiva y ponga sobre la mesa cómo el TEMEC nos puede ayudar, ¿verdad? Puede contribuir a generar procesos de aprendizaje. Será muy importante discutir una actualización de los capítulos dedicados a inversión y propiedad intelectual, que son claves y que actualmente operan como un factor que restringe un candado a la aplicación de políticas industriales activas, que es un gran objetivo, por ejemplo, del Plan México, ¿no? También de cara a estos márgenes de maniobra, podemos negociar una integración basada en infraestructura regional de calidad, pues que permite, entre otras cosas, conectar al sur-sureste a las cadenas productivas que gravitan en torno a Estados Unidos, ¿no? Por mencionar solamente algunos temas. Sí, es interesante. Además, o sea, nosotros estamos sujetos, pero ellos con las cadenas de valor, como nos comenta usted, también parecen estar sujetos. No es tan fácil esta renegociación ante pues toda esta interrelación que se ha creado durante los 30 años que comentábamos. En este sentido, doctor Samuel, también de nuevo con usted, em, eh, ahora mirando hacia adelante, este panorama pues se ve difícil, pero en su opinión, ¿cuáles son los posibles escenarios para México? ¿Qué debería hacer para ampliar estos márgenes de negociación en el futuro? Yo creo que el Plan México, que al final es una estrategia de reindustrialización, tiene que trascender, ¿no? De ese carácter de gran diagnóstico y debe de estar dotado de presupuesto, ¿no? Eh, el Plan México es muy ambicioso, ¿no? En materia de elevar el nivel y la calidad de la proveeduría nacional, de conectar al sur-sureste a las redes de producción, de impulsar a la pequeña empresa a través de mecanismos de compras públicas, ¿no? Eh, y entonces, me parece que en la medida en que México logre alinear los objetivos de reindustrialización que sigue el Plan México con el propio TEMEC, podremos avanzar y este modelo en ciernes de crecimiento a partir del mercado interno con exportación de manufactura de alto valor agregado pudiera ser una realidad, ¿no? También considero que debemos de mirar, ¿no? Más allá de los Estados Unidos. Hay también voces que señalan que dada la profunda integración histórica, estructural que tenemos con Estados Unidos, la diversificación no es una ruta, ¿no? Pero para ello, pues hay que recordar la experiencia de los países asiáticos, ¿no? La experiencia de Vietnam,
en la década de los 80 un país que dependía de un 80% del comercio con el bloque socialista, y hoy, junto con México, por ejemplo, son los principales países que se han visto beneficiados, ¿no? De los aranceles que Estados Unidos impone a China a través de esta triangulación comercial que permite la producción fragmentada. Entonces, de cara a una estrategia de mediano plazo, la diversificación comercial más allá de Estados Unidos es una tarea que debemos de atender como país, ¿no? Creo que México no debe de permitir que en esta renegociación eh, se institucionalice de alguna forma esta prohibición de que nuestro país no pueda tener relaciones basadas en comercio e inversión con China. Hoy México, con el Plan México, Estrategia de Reindustrialización, discute el nacimiento de una industria de electromovilidad con el proyecto del coche o línea. ¿Por qué no pensar que a partir de inversión directa, a partir de imponer requisitos de desempeño a grandes empresas como BYD, pues México pueda aprender, ¿no? Tal y como lo hicieron ellos hace 40 años de el avance chino en materia de electromovilidad y avanzar, ¿no? Así hacia la construcción de una industria, ¿verdad? De vanguardia, de industria, de productos modernos, sustentables como la electromovilidad, ¿no? La respuesta, insisto, está en México, en el gobierno, la respuesta está en un gran pacto nacional, sector público, sector privado, por la inversión nacional, porque algo que tenemos que señalar es que a pesar de la reactivación de las inversiones extranjeras directas en México, producto de la vigencia del TEMEC, y producto de la baja tasa arancelaria que pagan nuestras exportaciones, el gran dato es que México acumula 5 trimestres consecutivos con variaciones negativas en la inversión nacional y ello es un tema que ya está en la agenda nacional, que ya está bien identificado en Palacio Nacional y tenemos que buscar la estrategia para impulsar la inversión nacional y ello pasa necesariamente por reactivar inversión pública, particularmente en infraestructura por los grandes encadenamientos productivos que generan, ¿no? Esa sería mi respuesta e insisto, ver al TEMEC, ¿verdad? Como un instrumento, ¿verdad? Pero no como un fin. Sí, entiendo. Mm, Creo que pues México ha sabido sobrellevar pues todas estas tormentas comerciales y renegociaciones últimamente, pero pues sí vemos o nos parece que esta última renegociación pues supera a lo mejor la intensidad pasada de los problemas. Y en ese sentido, doctor Alberto, que usted cómo considera pues los escenarios que tiene México, ¿no? En su opinión, qué puede hacer para ampliar estos márgenes eh, de negociación en el futuro, doctor Alberto? Mm. Yo pienso que digamos que el escenario más optimista es que ahora sí México, ¿no? gane algo con el comercio. eh, ¿No? Eh, si uno revisa la literatura y los resultados, el Telecán se fundó con la idea, ¿no? de que el comercio iba a traer prosperidad para la mayoría de la población, ¿no? Que iba a haber bienestar para todos, ¿no? Gracias al comercio. Y la verdad es que cuando uno revisa los datos o la literatura, ya lo que se ha observado es una separación entre la actividad externa y la doméstica. O sea, que el comercio crece, ¿no? O las exportaciones en particular aumentan y la economía no crece a la par, ¿no? Ha sido el talón de Aquiles, digamos, en términos de crecimiento, pero además en términos de bienestar. Creo que ese es la oportunidad, ¿no? Una oportunidad única, además, porque bajo una visión proteccionista, ¿no? Se pueden tomar las mismas medidas. Es decir, la visión de Trump, del gobierno estadounidense, es única, ¿no? Siempre se ha pensado más en abrir el mercado y que sea el mismo mercado el que regule y demás.
y genere bienestar, insisto. Hoy yo creo que el mejor posicionamiento es que México utilice realmente su fuerza, ¿no? Pequeña o grande, para obtener la mayoría de los beneficios que se puedan de ese comercio, como mencionaba Samuel, ¿no? Entre otros, eh, poder adoptar tecnologías o hacer que las empresas transfieran tecnología y eso produzca empresas, haga o genere o coadyuve al crecimiento, al nacimiento y crecimiento de empresas nacionales con capacidades domésticas para que exporten, ¿no? Nuevamente. Pero que sean nacionales, ¿no? Y que además estén entrelazadas con proveeduría doméstica, es decir, que estas empresas no importen insumos, ¿no? O que importen los menos, para que sean empresas domésticas quienes estén proveyendo de esos insumos a las empresas nacientes. Eso sería, digamos que un escenario optimista. Quisiera lo posible por obtener, ¿no? Los mayores beneficios del comercio en esos términos y en el otro que no se nos debe de olvidar, en términos de buenos salarios a los trabajadores, ¿no? Creo que es muy importante que se equiparen, ¿no? En todo caso, o se acerquen los salarios si quieren, de los sectores enfocados a la industria, a la manufactura, ¿no? A la exportación, a sus similares, que es algo que también es una de las promesas de los tratados comerciales, que los salarios se igualen, em, porque se tienen las mismas capacidades. Entonces, eso es otro aspecto que sería bueno ver. Obviamente que no se, eh, aunque se ha dicho que no, pero que no se entreguen, ¿no? Ciertas prebendas en términos de inversiones a sectores estratégicos o soberanos del país. Y, y otro aspecto que también es importante y que debería de retomarse es el de la soberanía, perdón, de la autonomía de la política económica. Con el TLC, bueno, con el TMEC, perdón, por ejemplo, se perdió la capacidad de manipular el tipo de cambio, por ejemplo, para poder defender, digamos, la balanza comercial, y ahora, ¿no? Está prohibido. Bueno, es pérdida de autonomía de política económica. Quizá, ¿no? Si se renegociara en ese sentido o alguna recuperación, ¿no? También sería muy bueno verlo. Entonces, creo que hay que pensar positivo, ¿no? Que se puede obtener bastante de esta revisión. em, pero insistiendo que efectivamente el comercio, ¿no? No debe ser un mecanismo para lograr otros objetivos, no un fin en sí mismo que nos va a traer, ¿no? Eh, bienestar y crecimiento sostenido. Se debe de ver, ¿no? Nada más como una pequeña parte, ¿no? De algo mucho mayor. Y esta es la oportunidad. Mm, ¿Por qué? Pues porque están dadas las condiciones, me parece, en el sentido de la visión del gobierno estadounidense, eh, el, todo el cambio de paradigma a nivel mundial que está imponiendo, ¿no? Y la visión que puede aprovechar que tiene este gobierno, ¿no? A través del Plan México eh, y demás para, ¿no? Obtener mejores resultados para la mayoría de la población. Creo que por ahí debería ir la negociación y el escenario ¿no? que serían uno bastante optimista, ¿no? Entiendo. Sí, creo que, bueno, ya de manera, pues, un poco con chanfle, como dicen, vemos que se ha puesto, pues, el TEMEC o este tratado internacional con Estados Unidos y Canadá, pues, como un fin en sí mismo, ¿no? Creo que, o entiendo que también no, esa es como la cuestión que debe cambiar pues en esas renegociaciones y articularlo con otros, pues, con otros fines dentro de pues, la política del Estado mexicano. No sé si para cerrar este diálogo pues tan necesario y tan pues puntual, eh, si quieran compartir ustedes algunas palabras finales para nuestro público, doctor Samuel. Claro.
Eh, como hay conclusión. que recordar que Canadá está negociando con China, ¿no? En materia de comercio, ¿no? De manufactura avanzada, y Trump se ha manifestado ya en contra, ¿no? A imponer aranceles, dice. Entonces, hay incertidumbre en términos de si eh, el TEMEC, ¿no? Eh, en este año cerrará efectivamente como un acuerdo entre tres países, ¿no? Será una relación entre México y Estados Unidos. Y también pensar, ¿no? ¿Qué pasaría si no tenemos TLC con Estados Unidos, ¿no? Eh, en el marco de la Organización Mundial del Comercio, bueno, entrarían en vigor, ¿no? Los aranceles nación más favorecida, ¿no? Que son todavía bajos, ¿no? En un contexto donde los costos de transporte son muy elevados. Me parece que eh, eh, tendríamos que plantear cuáles serían las implicaciones, ¿no? Y en términos de una salida de Estados Unidos del TEMEC, y si entran en vigor los aranceles de nación más favorecida, creo que no se verían interrumpidas, ¿verdad? Los flujos de comercio e inversión, porque actualmente el arancel que está pagando México, como les comentaba en un inicio, es de 3,65%, ¿no? Y el otro dato que tenemos que comentar, me parece, es si realmente estamos eh, apuntando a la mejor estrategia, que es permanecer con Estados Unidos, mientras que estamos haciendo a un lado a la potencia en ascenso China, que es líder en tecnología, que es líder en materia de electromovilidad, de tierras raras, ¿verdad? De semiconductores, y a partir de la cual, no sea a través de proyectos de inversión específicos con requisitos de desempeño que obliguen al capital chino a generar procesos de aprendizaje con empresas públicas, privadas, mixtas, se pueda aprovechar este capital, ¿no? La reflexión va en el sentido de, creo que es un error, ¿no? Estratégico en el mediano plazo, ¿verdad? Cerrar la puerta al país asiático porque, insisto, así como están las cosas, y si el tema sigue vigente, me parece que la contraparte, la parte negociadora mexicana no está dispuesta a cambiar ni una coma, ¿no? O sea, porque no está dispuesta a perder lo ganado con la integración económica, a pesar, ¿no? De que Estados Unidos esté muy interesado en poner candados para que México institucionalice relaciones comerciales con el país asiático. Yo sí veo ahí un riesgo, y cierro únicamente señalando que es muy necesaria el impulso de una agenda de desarrollo, ¿verdad? Con el país asiático, ¿no? Y que veamos los grados de libertad y los márgenes de acción que tenemos en el marco del TEMEC, ¿no? Sí, pues no, sí es muy, pues son márgenes muy cerrados, pero sí hay posibilidad de negociación. Usted, doctor Alberto, no sé si quiera compartir como conclusión algunas palabras. Sí, mira, yo creo que, digamos que la crisis del COVID-20 nos trajo muchas lecciones, la verdad, ¿no? Sobre uno en particular es el hecho de depender de otros países. No solamente a México, obviamente, todos los países sufrieron en ese año, ¿no? Bueno, o debido a la crisis, a la COVID, por la dependencia de insumos, sabemos. Y de ahí un poco, ¿no? La respuesta de Estados Unidos proteccionista y de, ¿no? Ahora voy a depender menos de los demás porque la globalización, ¿no? No necesariamente o muestra sus fragilidades en ciertos momentos donde, ¿no? Donde es muy peligroso depender de otros países, totalmente. Eh, y yo creo que en ese sentido, ¿no? México, ¿no? Em, enfrenta una oportunidad muy particular, mm, ¿no? De reafirmar, digamos, su soberanía y su independencia en cierta medida, ¿no? Yo creo que está bien,
El comercio, ningún economista va a decir que no, pero ¿no? Insisto, ¿no? Hay que verlo como una forma de obtener conocimiento de otros países, porque esas son las importaciones finalmente, o eso deberían de ser, ¿no? Y mercados en otras naciones, como lo ven las naciones avanzadas y como incluso lo ve China hoy día, ¿no? Es decir, vamos a tratar de importar para obtener tecnología, ¿no? O tecnología de punta y de alguna manera que se transfiera y vamos a aprovechar otros mercados, ¿no? Eh, como mecanismo de expansión, digamos, del mercado doméstico y para financiar esas importaciones. Eh, entonces, el contexto actual, ¿no? Y dada ¿no? la fecha de revisión, ¿no? Se han como alineado para que, ¿no? Realmente se vea como una oportunidad para, ¿no? Poner el comercio, ¿no? En otra perspectiva, o en la que debería de ser y no en la que ha sido. Obtener mayores beneficios, ¿no? Insertando el comercio dentro de la estrategia global, nacional, em, no como insisto, no como un fin nada más, sea con Estados Unidos, ¿no? Que seguramente se mantendrá vamos, por la cercanía geográfica simplemente, ¿no? Y porque sigue siendo, ¿no? El principal mercado mundial, y porque tiene mucha fuerza, ¿no? Además. Pero obviamente, ¿no? Pues la diversificación, ¿no? Con otras naciones, pues la haría bien, ¿no? Por eso, porque mencionaba, ¿no? Que hay que aprender de las lecciones ¿no? que va marcando pues, el mundo, ¿verdad? Entonces, yo creo que es una buena oportunidad, ¿no? De salirse de, de la convencionalidad del comercio, ponerlo en su justa perspectiva, insertarlo dentro del plan México o la estrategia que se tenga y ¿no? Diversificarse, que también, ¿no? Está bien, ¿no? No creo que le haga mal a México, pero ¿no? Inevitablemente va a seguir siendo Estados Unidos su principal socio comercial. Entonces, bueno, yo creo que esa sería la reflexión final. Gracias. No, pues nada más ya para finalizar, quisiera ver los puntos principales del análisis a modo de una breve recapitulación. La revisión del TEMEC en 2026 representa una oportunidad histórica para que México transforme su modelo de desarrollo, utilizando el tratado como una palanca y no como un fin en sí mismo, como nos comentaban. Si bien el acuerdo ha sido fundamental para atraer inversiones y posicionar a México como el principal socio comercial de Estados Unidos, el gran talón de Aquiles sigue siendo la desconexión entre el dinámico sector exportador y un mercado interno debilitado, que acumula 5 trimestres consecutivos de caída en inversión nacional. La clave estará en alinear la negociación con el Plan México o más allá para exigir transferencia tecnológica, fortalecer la proveeduría local y conectar regiones rezagadas a las cadenas de valor. Frente al embate proteccionista de Trump, México debe negociar desde una posición de fortaleza, haciendo valer su mercado doméstico, su infraestructura y su mano de obra calificada como activos estratégicos. Más allá de la tradicional ventaja de costos, la meta debe ser doble. Por un lado, defender la autonomía para relacionarse comercialmente con socios como China y por otro, usar la revisión del tratado para impulsar una política industrial activa que fomente pues diferentes tecnologías como la electromovilidad y también pues haya mucha innovación. En definitiva, considero que se trata de construir un gran pacto nacional que logre el dinamismo exportador finalmente, eh, que se traduzca este dinamismo en crecimiento sostenido, mejores salarios y bienestar para la mayoría de la población. Bueno, pues mi más profundo agradecimiento a nuestros dos brillantes panelistas, Alberto y Samuel, por su claridad y profundidad, y a ustedes, el público, por acompañarnos en esta reflexión crucial. Les habló Nadia Campos, hasta un próximo análisis.